Bienvenidos, mi nombre es Carlos Castro. Vamos a ver los modelos de tipo ARMA para la media condicional. Recordemos que para el análisis de series de tiempo, nuestros datos van a tener un ordenamiento natural. Por lo tanto, tenemos una variable aleatoria que está indexado por el tiempo. Eso quiere decir que es un proceso estocástico, pero esa indexación va a tener un ordenamiento natural que esté determinado por el pasado, el presente y el futuro. Y tenemos que ser muy cuidadosos de no desorganizar los datos, precisamente para respetar ese ordenamiento natural. El objetivo del análisis de series de tiempo generalmente es de pronóstico. Vamos a generar pronósticos de la variable yt más h, donde ese h representa un horizonte futuro de tiempo, y estamos utilizando el conjunto de información, aquí vamos a representarlo por esa filtración f de t. Entonces nos interesa el valor esperado de los datos en el futuro dado el conjunto de información hasta el momento t, es decir, el pasado y el presente. Vimos anteriormente que esa forma funcional de utilizar el pasado y el presente para recuperar el comportamiento a futuro era una forma funcional lineal que utilizaba el teorema de proyección ortogonal. Vamos a seguir con ese mecanismo de utilizar la combinación lineal del pasado y el presente para hacer los mejores pronósticos en el futuro. Esta es la base de lo que se conoce como las series de tiempo clásicas, que están basadas principalmente en esos modelos lineales. Dentro de estos modelos lineales hay dos formas de abordar el análisis de datos. Uno que es muy importante para los datos económicos, pero que no lo es tanto para los datos financieros, y que nos va a permitir entender cómo es que llegamos a esa descomposición de los datos a partir de esa información explicativa. Miremos lo que normalmente se conoce como la descomposición clásica. La descomposición clásica nos va a permitir construir a partir de diferentes elementos una serie de tiempo. Por ejemplo, tomemos un primer elemento de la descomposición clásica que es netamente determinístico, que es un modelo de tendencia lineal. Este modelo de tendencia lineal está representado por esa ecuación mt, donde tenemos un intercepto A y una pendiente B de t. Recordemos de los videos pasados que este modelo es perfectamente predecible. Nos va a representar este aumento permanente del comportamiento de los datos atados a ese índice que va corriendo a futuro. Vamos a tener un segundo elemento, que es lo que se conoce como la estacionalidad, y va a generar un comportamiento regular en la serie. Esta estacionalidad la podemos representar de varias formas, utilizando la ecuación de seno, y está diseñada o calibrada para que en la gráfica lo que vemos es que tenemos unos datos trimestrales, donde a mitad del año tenemos una caída importante y a final del año un repunte. Y esto se va a repetir todos los años. Ahora sí, consideramos los elementos de la tendencia lineal, que es esa primer gráfica que está siempre subiendo a lo largo del tiempo. De nuevo, aquí tenemos datos trimestrales. Luego tenemos ese componente estacional que dentro del año genera unos picos y unos valles. Y luego en la línea roja lo que tenemos es un componente totalmente aleatorio. Si cogemos la suma de esos tres elementos, que es la suma de lo que se conoce como la descomposición clásica, terminamos con la serie morada, que va a representar una serie que muy seguramente vamos a observar en los datos reales. Estos datos son todos simulados, pero vamos a observar muchas series económicas principalmente que tengan este tipo de comportamiento, un aumento sistemático, pero con unos comportamientos interanuales. Tanto la parte tendencial como estacional va a tener pequeños choques aleatorios o desconocidos.
Entonces por eso tenemos que sumar estos elementos para recuperar el comportamiento de esta serie. Se conoce como la descomposición clásica porque a partir de este modelo vamos a poder derivar una variable económica y de t a partir de estos elementos determinísticos que serían de la tendencia y la parte estacional y un componente irregular que vamos a denotar como, en este caso, como un ruido. Hay muchas series de económicas que reflejan patrones de demanda y de oferta que pueden comportarse o que pueden modelarse de una manera adecuada a través de este tipo de descomposición clásica. Por el otro lado, dentro de los datos financieros, es muy importante lo que es considerar el dilema entre la dependencia intertemporal regular y lo que es ruido. Aquí tenemos dos gráficas. La primera gráfica, en rojo, tenemos una variación siempre acotada, pero que no muestra una tendencia muy clara del comportamiento de los datos. Eso es lo característico de un elemento estocástico, pero que no contiene información, sino que representa ruido. Por el otro lado, tenemos una serie en morado que representa un proceso que claramente no tiene un ruido, tiene unos comportamientos que dependen un poco del estado del tiempo, pero que crucialmente muestran una especie de efecto intertemporal, de tal manera que la información de hoy está afectada por el pasado. En particular, esta gráfica en morado nos representa esta ecuación que tenemos al final, donde nos dice que el comportamiento de hoy, y de t, está determinado por un intercepto más un elemento que hace que genere esa comunicación intertemporal con lo que sucedió ayer, que va a ser ρ multiplicado por y de t menos 1. Pero además tenemos unos choques que vienen a ser ese epsilon e de t. Ese epsilon e de t en realidad son estos choques totalmente irregulares dados por la gráfica roja. En análisis de series de tiempo, especialmente en datos financieros, no vamos a tener componentes determinísticos por el principio de oportunidad de arbitraje. Entonces es muy seguro que en los datos financieros lo que vamos a tener que distinguir es el ruido de aquellos procesos que, siendo no perfectamente pronosticables, igual son lo suficientemente regulares para tratar de establecer una ecuación a partir de la información histórica que tengamos de ellos. Como vemos que es muy importante que tengamos unos procesos estocásticos bien comportados, queremos empezar a definir qué quiere decir eso bien comportado. Y aquí vamos a introducir un componente que se llama el supuesto de estacionariedad. Vamos a tener dos versiones, una versión mucho más fuerte, que es lo que se llama la estacionariedad estricta. Lo que nos dice básicamente es que la función de distribución que genera esos datos es estable para traslaciones de tiempo. Eso es muy importante porque nos permite que si yo conozco el comportamiento de la información histórica y presente, si es estable a través del tiempo, voy a poder utilizar ese conjunto de información pasado y presente para pronosticar el futuro. En otras palabras, el comportamiento, si bien es estocástico, es lo suficientemente regular para que yo pueda analizar esa regularidad y utilizar esa regularidad para explicar el comportamiento futuro de los datos. Esta primera noción de estacionariedad es muy fuerte, por su nombre lo dice. Y es porque cuando yo hago una imposición sobre la función de distribución conjunta, es como si yo conociera totalmente el proceso. Yo puedo hacer una imposición un poco más suave, no sobre la totalidad de la distribución, sino sobre algunos momentos de la distribución. Y eso es lo que caracteriza la estacionariedad débil, donde solo estoy pidiendo que el primer momento, el valor esperado, sea independiente del tiempo, la varianza sea finita y también sea independiente del tiempo. Aquí recuerden que estoy cogiendo estos momentos no condicionales. Y por último, lo más importante es que la covariación
entre la misma variable en un momento t y un momento s no depende exactamente de esos índices en particular, sino la distancia entre los índices. De tal manera que eso me va a garantizar que yo pueda analizar el comportamiento o la comunicación intertemporal entre la información para establecer cuáles esos elementos del pasado y el presente que son más importantes para modelar el comportamiento de los datos. De ahora en adelante vamos a suponer que vamos a tener datos débilmente estacionarios, porque ese es el elemento fundamental que nos garantiza suficiente regularidad en la información presente e histórica para que podamos implementar o plantear una hipótesis sobre el posible proceso generador de los datos. Empecemos por el modelo más sencillo, que es el proceso conocido como autorregresivo, que en inglés se conoce generalmente por las siglas como el proceso AR. Aquí vamos a ver el caso más sencillo, que es lo que se conoce como la AR1, que dice que el comportamiento de los datos hoy dependen únicamente del comportamiento de los datos ayer. Tenemos unos supuestos de ruido sobre el componente epsilon, pero lo más importante del proceso autorregresivo va a ser el comportamiento del parámetro ρ, porque ese comportamiento del parámetro ρ va a definir si el proceso es bien comportado o es suficientemente regular para que lo podamos analizar. Solo va a ser bien comportado si ρ está entre -1 y 1, que garantiza esa propiedad de estacionariedad que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos precisamente el proceso autorregresivo de orden 1 representado en todos sus momentos del tiempo. Y podemos hacer una sustitución recursiva en este sistema de ecuaciones para obtener una ecuación que tenemos al final que va a representar el comportamiento de hoy en función de todo el pasado de los choques de los datos. Esto lo podemos hacer porque recuerden que hay ese relacionamiento intertemporal entre la observación en el momento presente y el pasado inmediato. Entonces eso es lo que nos permite hacer la sustitución recursiva. En la última ecuación vamos a ver que ese valor de ρ es importante para determinar si estas sumatorias que tenemos de ρ ahí explotan o convergen y se estabilizan. Estas sumatorias geométricas solo van a ser estables si ρ está entre -1 y 1. Otra forma de interpretarlo es que, como aquí tenemos que el proceso de hoy depende de toda la historia de esos choques o esos ruidos, que no es otra cosa que finalmente la descomposición de Wald que habíamos visto anteriormente, lo que sucede es que cuando el proceso es estable o regular, el efecto de los choques en el pasado muy distante, no van a tener un impacto en el presente. Eso tiene sentido porque uno pensaría que, por ejemplo, los precios de las acciones de hoy no están determinados por lo que sucedió hace 30 o 50 años. Esos choques que se vivieron en esos periodos ya se debieron haber disipado. A no ser que ese coeficiente esté en esos valores de estacionariedad, vamos a tener que los choques del pasado van a tener un impacto permanente o explosivo sobre la serie. También tenemos otro principio que se llama la ergodicidad. Sin embargo, este es un principio que es muy importante, es para hacer inferencia, no para capturar la esencia del comportamiento de los datos. Esto es lo que se conoce como una versión equivalente de la ley de los grandes números en el contexto de series de tiempo. Recuerden que tenemos unos datos con un ordenamiento natural. Entonces el principio de ergodicidad nos dice que hay suficiente regularidad como para que podamos utilizar la media muestral, y esa media muestral que ahora estamos calculando sobre el conjunto de unos datos que varían en el tiempo sea una buena representación de la media poblacional. Eso va a implicar unas condiciones en el proceso generador de datos. En particular, vamos a tener que esos elementos
de covariación entre los datos tienen que ser lo suficientemente estables y que no exploten. Necesitamos que la suma de esas covariaciones, gamma, estén acotadas de tal manera que no exploten y no podamos tener una inestabilidad en el proceso que no nos permita utilizar la media muestral para representar la media poblacional. En general, los procesos autorregresivos, más allá del proceso de orden 1, se denominan como los procesos autorregresivos de orden P. El orden va a determinar cuántos rezagos de la variable dependiente vamos a necesitar para tener un buen modelo para describir la variable. Aquí tenemos la versión más general del modelo autorregresivo de orden P, donde tenemos un rezago hasta P rezagos, más este componente de ruido, que va a ser el modelo con que vamos a tratar de explicar los datos. En este caso, tenemos una condición un poco más compleja de estacionariedad, que va a requerir la estimación de la ecuación característica y las raíces de la ecuación característica. Y necesitamos que las raíces de esa ecuación característica estén por fuera del círculo unitario para garantizar estacionariedad del proceso autorregresivo de orden P. Adicional a los modelos autorregresivos, tenemos lo que se llaman los modelos de media móvil. Estos modelos de media móvil en realidad vienen del resultado de la descomposición de Wald que teníamos anteriormente, donde decimos que los datos siempre se pueden representar como una suma ponderada de esos choques o esas variables estocásticas esenciales, esos ruidos. Aquí vamos a considerar que vamos a truncar el número de ruidos que estamos considerando. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como el proceso de media móvil de orden Q, donde tenemos que y de t es función de los choques de hoy, epsilon sub t, más el choque de ayer multiplicado por teta 1, que sería epsilon t menos 1, más los diferentes choques de otros días anteriores, que van a representar hasta ese epsilon t menos q. La interpretación de este tipo de modelo es, por ejemplo, desde la perspectiva financiera, si y de t representa un precio o un retorno, lo que decimos es que la información de hoy tiene impacto sobre esos precios, pero que la información de los días no está enteramente capturada por los precios. Porque, por ejemplo, aquí tenemos que un precio puede estar determinado por los choques del día anterior y de los días anteriores hasta un número de días pasados. Es importante que estos choques representan ruido o representan un aspecto totalmente aleatorio que nos va a permitir ajustar los datos a esos elementos y esa transmisión de los choques a través del tiempo. Ahora tenemos un modelo que coge la parte autorregresiva y la parte de media móvil, y son los famosos modelos ARMA, donde vamos a tener que la parte autorregresiva o el número de rezagos de la variable dependiente va a ser P y el número de rezagos de los choques va a ser Q. Aquí tenemos la expresión del modelo ARMA y podemos escribir de una manera más sencilla, utilizando el polinomio de rezago, la forma de representación de polinomios de los modelos autorregresivos y de media móvil. Esta representación de polinomios en realidad viene siendo la misma representación del proceso de Wald, siempre y cuando tengamos unas condiciones bien comportadas de los respectivos polinomios que le corresponden a la parte autorregresiva y de media móvil.